Ella compró una casa diminuta por solo $1. Todos se rieron e insistieron en que había cometido un gran error, pero cuando los vecinos entraron, se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo. Lily había vivido la mayor parte de su vida en lugares que nunca le pertenecieron realmente. Era una mujer de 30 y tantos años, desgastada por años de trabajo y decepciones, pero sus ojos aún conservaban una llama adquirida que se negaba a apagarse. Su rostro mostraba finas arrugas que se profundizaban cada vez que sonreía, lo cual ocurría raramente estos días. El mundo parecía decidido a recordarle que era pobre y que no tenía derecho a esperar más que lo mínimo para sobrevivir, pero incluso bajo capas de agotamiento. La chispa de determinación parpadeaba con sorprendente resiliencia. Su ropa siempre era simple, siempre limpia, aunque la tela había descolorido hace mucho. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, no por derrota, sino por hábito, como si hubiera aprendido a ocupar poco espacio en un mundo que apenas notaba su existencia. Su infancia había sido un desfile de refugios temporales y techos desconocidos. Los padres de Lily trabajaban duro, pero siempre mal pagados, mudándose de un alquiler a otro como nómadas, nunca capaces de escapar del ciclo de facturas atrasadas y caseros hostiles. Lily recordaba, incluso de niña, yaciendo despierta en la oscuridad mientras su madre susurraba con su padre sobre cómo juntarían el alquiler para la próxima semana. Recordaba la mañana en que se despertaron para encontrar sus muebles arrastrados afuera porque se habían atrasado en los pagos otra vez. La vergüenza tiene una forma de alojarse profundamente en los corazones jóvenes, y en el corazón de Lily creó un dolor que nunca sanó por completo. Para ella, el hogar se convirtió no solo en una estructura, sino en un símbolo de todo lo que le había sido negado. Estabilidad, dignidad, seguridad. La adultez no trajo milagros. Para cuando cumplió 18 años, ya estaba trabajando en múltiples empleos solo para mantenerse a flote. Limpiaba edificios de oficinas antes del amanecer, luego se apresuraba a un diner donde servía a personas que nunca la miraban a los ojos, y a veces, si la suerte lo permitía, ganaba unos $1 extra cuidando a vecinos ancianos por las tardes. Su trabajo era invisible, al igual que ella misma a menudo se sentía. Se movía por la vida con rapidez y en silencio, como si temiera que hacer ruido atrajera atención no deseada a lo frágil de sus circunstancias. Las relaciones eran un lujo que nunca pudo permitirse. Era difícil dejar entrar a alguien en tu vida cuando esa vida consistía en papel tapiz que se pelaba y maletas que nunca se desempacaban por completo. El amor requería un hogar real donde dos personas pudieran construir algo juntas. Y ella, por más que lo intentara, nunca había logrado poseer tal lugar. En cambio, soportaba alquileres a corto plazo y habitaciones compartidas, siempre consciente de que el techo sobre su cabeza pertenecía a alguien más, podía ser quitado por alguien más. Y que era tolerada solo mientras sus pagos fueran puntuales. Su arreglo de vida actual era típico de lo que su vida le permitía. Una habitación estrecha y en decadencia en una vieja pensión, con una cama que crujía ruidosamente cada vez que cambiaba de posición. Sus pocas pertenencias estaban apretadas unas contra otras en la esquina, apiladas porque simplemente no había suficiente espacio para extenderlas. La cocina y el baño eran compartidos por demasiadas personas que tenían muy poco respeto por la limpieza. La privacidad era un mito, la paz era rara, y sin embargo, cada vez que regresaba del trabajo, cerraba la delgada y mal aislada puerta detrás de ella y se decía a sí misma que tenía suerte de tener algo en absoluto. Pero cada noche antes de quedarse dormida, imaginaba algo diferente. Los sueños llegaban suavemente, como si temieran perturbar su agotamiento. Se imaginaba un lugar pequeño lleno solo con las cosas que amaba. Una ventana con cortinas que ella misma eligiera, un estante con las pocas novelas que atesoraba, una maceta de flores que pudiera regar cada mañana, una puerta delantera que se cerrara solo desde adentro porque nadie más tenía derecho a abrirla.
No deseaba una mansión ni riqueza, deseaba pertenencia, y eso solo parecía un deseo imposible. La idea de que un hogar pudiera ser suyo algún día flotaba como una estrella distante, visible pero siempre fuera de alcance. Ni siquiera se permitía hablar de ello en voz alta. A personas como ella se esperaba que se contentaran con lo poco que tenían. Cada vez que pasaba por una oficina inmobiliaria, podría detenerse por un segundo, solo lo suficiente para mirar los pósters brillantes que mostraban familias sonrientes y hogares espaciosos. Luego se alejaría antes de que el dolor en su pecho se volviera demasiado agudo. Entonces, una tarde, después de un largo turno limpiando mesas y apilando platos en el diner, se sentó afuera en un banco con una taza de plástico de café barato. Se sentía drenada, hombros pesados, cuerpo adolorido de formas familiares. Alguien había dejado un periódico en el banco a su lado, doblado por la mitad, los bordes desgastados. Normalmente no se molestaría en leerlo, pero estaba demasiado cansada para moverse de inmediato, así que lo atrajo a su regazo y dejó que sus ojos vagaran por la página. Un anuncio captó su atención solo porque el título parecía tan absurdo. Casa diminuta en venta, solo $1. Al principio pensó que era una broma, un error de impresión quizás. Parpadeó, se inclinó más cerca y leyó la letra pequeña debajo del titular en negrita. La casa era real, ahora descrita como extremadamente pequeña, en mal estado y necesitando mantenimiento menor. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad. La lista sonaba extraña, casi desesperada, pero cada palabra era oficial. Estaba inconfundiblemente en venta por exactamente $1. Su corazón latió con fuerza de manera inesperada, se aceleró de nuevo, una tercera vez. Leyó la dirección 2 veces, escaneó los detalles de contacto, esperando que el truco se revelara. $1. No tenía sentido. Nada en su vida había sido tan simple. $1 apenas compraba un pan, mucho menos una casa. Sacudió la cabeza ligeramente, forzando hacia abajo la esperanza tonta que surgía dentro de ella. Solo la gente no regalaba hogares reales. Tenía que haber más en la historia, algo oculto, algo malo. Y sin embargo, ¿y si? Un pensamiento se coló en su mente, silenciosamente, negándose a irse. ¿Y si esta era su única oportunidad? Se sintió ridícula incluso por considerarlo, y se imaginó contándoselo a alguien. Se reirían en su cara, la llamarían ingenua, le recordarían que las mujeres pobres no tropezaban con oportunidades como esa. Pero había pasado tantos años diciéndose no, apagando sus propias esperanzas antes de que el mundo lo hiciera, que de repente se sintió cansada de rendirse sin pelear. La idea permaneció en su mente por días. Llevaba el recorte del periódico en su bolso, sacándolo durante los breaks como si lo mirara para asegurarse de que las palabras no hubieran cambiado. Investigó la dirección en su teléfono, tratando de encontrar pistas. Apenas dormía mientras su imaginación corría salvaje, construyendo planos de piso diminutos y futuros posibles. Y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que lo peor que podría pasar era simplemente oír un no. Había oído cosas peores en su vida ya. Así que una mañana, antes de que pudiera convencerse de lo contrario, reunió su coraje, marcó el número del anuncio y programó una hora para visitar. Su voz tembló ligeramente al confirmar la cita, pero una vez que colgó, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una sensación que no había sentido en años, algo cálido, algo como expectativa. Por supuesto, cuando la gente se enteró de que iba a haber una casa que costaba $1, su risa fue inmediata. Algunos sugirieron que era un cobertizo de almacenamiento, otros bromeaban que quizás era una casa para perros. Una compañera de trabajo preguntó si planeaba vivir dentro de una caja de cartón a continuación. Las diversiones dolieron, pero Lily hizo lo mejor para ignorarlas. Había aprendido hace mucho que si esperaba a que otros creyeran en sus sueños,
moriría antes de que se hicieran realidad. Más tarde esa semana, se paró frente a la dirección listada en el anuncio. La casa era efectivamente diminuta, apenas más ancha que un auto. Su pintura se descascaraba, las ventanas polvorientas. Había una soledad en ella, como una reliquia olvidada que había sido dejada para sufrir el clima y el tiempo. Parecía frágil, poco impresionante y exactamente el tipo de lugar del que la gente se reiría. Sin embargo, a pesar de todo, representaba algo precioso. Posibilidad. Lo miró por un largo momento, imaginándose abriendo la puerta delantera cada día, entrando en un espacio que pertenecía solo a ella. Incluso si era pequeño. Incluso si otros nunca lo entendían. Sintió algo en su corazón tensarse con anhelo, y no sabía aún que la casa guardaba secretos mucho más allá de lo que cualquiera podría haber adivinado. No podía imaginar que detrás de estas paredes desgastadas yacía un mundo oculto esperando desplegarse. Todo lo que sabía era que estaba al borde de una decisión que podría cambiar toda su vida. Tomó una respiración, enderezó sus hombros y avanzó. En ese instante, un sueño que apenas se permitía creer comenzó a tomar forma, arraigado en esperanza y un solo dólar. Y aunque no tenía idea de lo que le esperaba dentro de esa extraña casita, realmente sentía, quizás por primera vez en su vida, que el destino finalmente estaba listo para abrirle una puerta. El día en que regresó a la casa diminuta se sintió casi irreal, como si sus pies la hubieran llevado a la vida de alguien más. El cielo estaba pesado con nubes grises bajas y una ligera llovizna humedecía el aire, haciendo que la estructura descuidada ante ella pareciera aún más pequeña, más frágil. Sin embargo, el corazón de Lily latía rápido con una determinación silenciosa que se negaba a ser ahogada por la duda o el mal tiempo. Se paró allí por un momento, agarrando la correa de su bolso gastado, recordándose que había llegado hasta aquí, más lejos de lo que cualquiera creía que podría. Tomó nota de cada detalle imperfecto. Los escalones de concreto agrietados, la puerta delantera que parecía demasiado estrecha para una persona adulta, los números de la dirección descoloridos, clavados torcidamente al marco. Este era el lugar que pretendía llamar hogar. Se reunió con una representante de la agencia que manejaba la venta, una mujer brisca y sin expresión que trataba todo el proceso como papeleo trivial, algo apenas digno del esfuerzo. No hubo sonrisas, ni felicitaciones, ni calidez de ningún tipo, solo la fría realidad de firmas, iniciales y cláusulas legales. La mujer puso los documentos sobre una mesa plegable dentro de una pequeña oficina que olía a café rancio y polvo. Las manos de Lily flotaron uncertainamente sobre el contrato al principio, temiendo que algo la detuviera en el último momento. Pero tan pronto como la pluma tocó el papel, sintió una descarga de adrenalina correr por ella, y su firma fluyó confiadamente a través de la página. Contra todas las expectativas, suyas y de otros, la casa era suya. El dólar que entregó parecía absurdo cuando se colocó junto a la significancia de la compra. Una sola moneda ligeramente ennegrecida, descansando brevemente en la palma de la representante antes de desaparecer en un cajón. Fue la transacción financiera más pequeña de la vida de Lily y sin embargo la más monumental. Cuando el formulario final fue estampado y notariado, una llave fue colocada en su mano. Una llave simple y rayada que apenas parecía capaz de desbloquear el futuro. La miró por un largo momento, sintiendo su peso, dándose cuenta de que sostenía algo más que metal presionado contra su piel. Era posibilidad. Era propiedad. Por primera vez en su vida, no debía alquiler, no temía desalojo, no temblaba ante el pensamiento de un golpe en la puerta en medio de la noche. Tenía algo que le pertenecía, incluso si era diminuto. Incluso si era objeto de burla. Era suyo. Entrar en la casa por primera vez como su dueña debería haber sido triunfante, pero en cambio, el interior la recibió con una starkness casi dolorosa. Había una sola habitación, solo una, con un pequeño alcoba intentando servir como cocina.
Las tablas del piso estaban rayadas y descoloridas, como si décadas de pisadas hubieran pasado antes que las suyas. Las paredes eran planas, astilladas en lugares por descuido. Una sola ventana dejaba entrar una luz delgada y acuosa que apenas llegaba a las esquinas del espacio. Era como si la casa contuviera la respiración, incierta de si estaba lista para ser habitada de nuevo. Caminó lentamente, cuidadosamente, tan asustada de romper la frágil cosa que el destino finalmente había colocado en sus manos. Colocó su palma contra la pared fresca y se paró en silencio por un momento. Esto no era mucho para nadie más, era casi nada. Pero para ella, quien había soñado con un techo propio por tanto tiempo, esta habitación pequeña y cansada era una victoria más grande que cualquier riqueza que hubiera conocido. El mundo exterior, sin embargo, se negaba a verlo de esa manera. La noticia de la compra se extendió rápidamente, como el chisme a menudo lo hace. Los vecinos observaban desde sus porches y ventanas con sonrisas y voces bajas. La gente señalaba mientras pasaba, susurrando comentarios que no se molestaban en ocultar. Les parecía hilarante que una mujer adulta comprara voluntariamente algo tan diminuto, tan risible, tan por debajo de su idea de comodidad. Algunos preguntaban dónde planeaba dormir, acurrucada como un gato en medio del piso. Otros bromeaban que la casa se volaría con un viento fuerte y tendría que perseguirla por la calle. Para ellos, su nuevo hogar no era más que un chiste. Su diversión era aguda e insensible. Nunca consideraron cuán profundamente sus palabras podrían cortar a alguien cuya vida ya había sido tallada por heridas. Pero Lily permaneció externamente compuesta, negándose a darles la satisfacción de verla flaquear. Había soportado humillaciones peores a lo largo de los años. Si la risa era el precio de la esperanza, la soportaría con gusto. La mudanza ocurrió en silencio, sin fanfarria, sin que nadie ofreciera ayuda. Hizo varios viajes de ida y vuelta con sus pocas posesiones. Una sola maleta de ropa, una pequeña caja de platos, un par de mantas dobladas y una pequeña fotografía enmarcada de su madre sonriendo en tiempos mejores. Llevó cada ítem por los escalones y dentro de la casa, colocándolos gentilmente en su nuevo hogar. El espacio absorbía tan poco de sus pertenencias que casi parecía sin cambios. Podría ser diminuto, pero por primera vez, tenía más que suficiente espacio. Dentro de su vieja pensión, nadie dijo adiós. Nadie notó siquiera que se iba. Dejó su llave en el mostrador astillado cerca de la puerta y salió sin mirar atrás. El aire afuera se sentía diferente en su piel, más ligero, más limpio, casi celebratorio. Le gustaba pensar que el universo había estado esperando silenciosamente este momento para. Mientras se instalaba en la pequeña casa, los desafíos prácticos se hicieron inmediatamente claros. El techo goteaba ligeramente cuando llovía, las viejas tuberías gemían cada vez que lavaba sus manos, la estufa protestaba débilmente contra incluso la tarea de cocinar más simple. Pero ninguno de esos problemas la asustaba como lo hacía el pensamiento del fracaso una vez. Había vivido, incomodidades mucho mayores, y ahora trabajaba no para la ganancia de caseros, sino para su propio futuro. Cada clavo que martillaba, cada esquina que barría, cada ventana que limpiaba, se sentía como una declaración. Pertenezco aquí. Aún así, el mundo exterior no dejó de burlarse de ella. La gente aún se detenía solo para echar un buen vistazo a la casa de $1, sacudiendo la cabeza con piedad exagerada. Escuchaba comentarios lanzados casualmente al aire, observaciones que asumían que era demasiado tonta para entender sus implicaciones. No podría imaginarlo, decían. No imaginaban que la estructura diminuta contenía más de lo que veían. Ya la habían juzgado como sin valor, y por extensión, la juzgaban a ella de la misma manera. Sin embargo, a pesar de su crueldad, Lily comenzó a sentir algo nuevo brotar dentro de ella, algo poderoso y sorprendente. Orgullo.
Era tenue al principio, como una semilla cautelosa tratando de empujar a través de suelo duro. Cada vez que giraba la llave en la cerradura, cada vez que cruzaba el umbral, la semilla crecía un poco más. Sí, la casa era pequeña. Sí, el mundo se reía. Pero la puerta se cerraba detrás de ella con su propia mano, no la de nadie más. Estas paredes, delgadas aunque fueran, ahora contenían solo su historia. Y en las noches tranquilas, el sueño le encontraba más gentilmente que antes. A veces yacía despierta escuchando los suaves crujidos de la casa asentándose en la oscuridad, e imaginaba qué secretos podría estar escondiendo un lugar tan peculiar. Había oído que las casas antiguas a veces contenían sorpresas olvidadas. Escondites ocultos, compartimentos invisibles, detalles de diseño extraños dejados por constructores creativos o dueños excéntricos. Con cada día que pasaba, su curiosidad se fortalecía. Había pequeñas señales casi imperceptibles de que la casa no era tan ordinaria como parecía. Una costura en la pared que no coincidía con la construcción, un sonido hueco extraño cuando golpeaba ciertas secciones del piso, discretos pestillos metálicos metidos en esquinas que parecían innecesarios. Al principio los descartó, demasiado enfocada en instalarse para morar en rarezas, pero su mente los retuvo silenciosamente, almacenándolos como piezas de un rompecabezas esperando ser arregladas. Su agotamiento hacía que los días se difuminaran juntos, pero lentamente comenzó a establecer una rutina. Despertar temprano, trabajar duro, volver a sus propias cuatro paredes, ordenar pensamientos, hacer pequeñas mejoras donde podía. No era glamoroso, pero era progreso. Y a diferencia de cualquier cosa que hubiera conocido antes, su progreso se quedaba con ella. No podía ser quitado por un aviso deslizado bajo la puerta o un casero golpeando enojado en la pared a medianoche. Aún así, no era fácil ignorar los ojos que la seguían a todas partes. Algunos vecinos se detenían fuera de su casa, fingiendo revisar sus teléfonos o admirar sus céspedes, mientras en realidad espiaban descaradamente hacia sus ventanas. Si salía a barrer el camino o traer comestibles, el chisme se intensificaba. No podían concebir que alguien eligiera voluntariamente un espacio tan pequeño. Esperaban fracaso. Esperaban que eventualmente se rindiera a la vergüenza y se fuera. Pero Lily no se iría, no solo porque no tenía a dónde ir, sino porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena pelear. Algo para ella, para la niña de hace mucho que había dormido en hogares de extraños y rezado por solidez, algo para la mujer que había sangrado su energía en un mundo implacable sin nunca recibir nada a cambio. Esta casa podría haber sido construida pequeña, pero dentro de su corazón era enorme. No sabía aún que la casa tenía profundidades mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. No sabía aún que se transformaría en algo magnífico, desafiando cada suposición, cada broma cruel. No sabía que la risa algún día sería reemplazada por as. Todo lo que sabía era que había dado el primer paso audaz hacia una vida donde el suelo bajo sus pies era por fin suyo. Y mientras se deslizaba en el sueño una noche, escuchando el golpeteo rítmico de la lluvia contra el techo, una extraña sensación la invadió, como si la casa, con todos sus misterios, estuviera esperando que mirara más de cerca. La sensación de espacio oculto, de maravillas no descubiertas, flotaba suavemente a través de las paredes. Algo estaba allí, metido bajo la superficie de lo ordinario. La burla del mundo no podía ahogar la verdad que lentamente despertaba dentro de estas paredes. Este lugar diminuto no había terminado de revelarse. La historia de la casa y de Lily apenas comenzaba. Las primeras noches en la casa diminuta fueron extrañamente silenciosas. Lily había pasado tantos años rodeada del caos impredecible de espacios de vida compartidos que el silencio se sentía inquietante, casi espeluznante. En la pensión que acababa de dejar atrás, siempre había pisadas arriba, gritos a través de paredes, argumentos en el pasillo, puertas cerrándose tarde en la noche. Aquí,
Los únicos sonidos eran el ocasional gemido de la madera vieja ajustándose a cambios de temperatura y el viento rozando gentilmente contra el revestimiento. La paz debería haber sido reconfortante, pero al principio solo amplificaba sus pensamientos, forzándola a confrontar cada duda que había tratado tan duro de ignorar. Cada mañana despertaba temprano, la habitación aún envuelta en suave oscuridad, y salía al mundo que tomaba poca nota de ella. Su rutina de trabajo no cambió. Aún corría de empleo en empleo, limpiando pisos que otros ensuciaban, sirviendo comidas a personas que apenas reconocían su presencia. Pero cada tarde, regresaba a algo que finalmente era suyo. Girar la llave en la cerradura le daba un pequeño jolt de orgullo cada vez. Un día podría haber sido agotador o cruel, pero la casa estaría allí esperando, silenciosa y leal. Sin embargo, cuando cerraba la puerta detrás de ella, la realidad le recordaba que poseer un hogar, incluso uno diminuto y maltrecho, venía con responsabilidades a las que no estaba acostumbrada. La casa era vieja y requería atención constante. La primera gotera que descubrió fue sobre la esquina de la cocina, cuando un goteo constante la despertó tarde en la noche, golpeando rítmicamente en un bol de mezclar que había colocado debajo. La calefacción chisporroteaba más de lo que calentaba, y cada vez que giraba el grifo, contenía la respiración orando que las tuberías aguantaran. Se encontró gastando el poco dinero que tenía en reparaciones básicas. Tubos de sellador, tiras aislantes, bombillas para reemplazar las que parpadeaban ominosamente. Estas inconveniencias podrían haber parecido pequeñas para alguien más, pero para Lily, quien había gastado cada dólar con la precisión de alguien aterrorizada de perder todo, eran cargas pesadas. Aún así, con cada pequeña reparación, sentía un nuevo sentido de independencia. La casa mejoraba por sus manos, no por las de alguien más. Sus vecinos no desaparecieron, ni sus miradas ni sus burlas susurradas. Algunos ralentizaban sus autos mientras pasaban, como si observaran una extraña atracción en la carretera. Sus sonrisas de lado eran un recordatorio constante de la narrativa que habían escrito para ella. Una mujer tonta que compró una casa demasiado pequeña para vivir en ella. Esperaban que se quebrara bajo la presión, que empacara sus pertenencias y admitiera la derrota. Pero caminaba pasado ellos con paso firme, ojos nunca dándoles la satisfacción de ver las heridas que infligían. Los fines de semana intentaba hacer el espacio diminuto verdaderamente habitable, pero el progreso era dolorosamente lento. Reacomodaba los muebles constantemente, buscando cualquier configuración que le diera más espacio para respirar. La sola habitación parecía encogerse con cada intento. Un pequeño tocador hacía que el espacio se sintiera apretado, una silla se convertía en un estorbo. Incluso el colchón empujado ordenadamente contra la pared parecía demasiado grande. Algunas noches se sentaba con las piernas cruzadas en el piso, mirando las paredes y preguntándose si simplemente había cambiado una forma de hardship por otra. Sin embargo, a pesar de todas las luchas, comenzó a notar que la casa ocultaba algo, como un secreto esperando bajo la superficie de la realidad ordinaria. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el trabajo, dejó caer sus llaves cerca de la esquina de la habitación. Cuando se arrodilló para recogerlas, su mano rozó lo que se sentía como un borde metálico bajo una tabla suelta. Curiosa, presionó gentilmente y sintió la tabla moverse ligeramente. Su corazón latió fuerte mientras levantaba lo suficiente para revelar un espacio hueco estrecho debajo. Estaba vacío, solo un bolsillo oscuro de aire, pero su existencia la desconcertó. ¿Por qué construir un espacio oculto tan pequeño y preciso si no era para un propósito? Después, golpeó ligeramente a lo largo de las tablas del piso, escuchando de cerca las diferencias en sonido. Ciertas parches resonaban extrañamente, sugiriendo áreas vacías detrás de ellas. Las costuras entre algunas tablas eran demasiado intencionales, demasiado estratégicas para ser mero envejecimiento o desgaste. Notó un pequeño pestillo cerca de la base de la pared,
parcialmente oculto bajo una capa de pintura astillada. Cuando lo jaló, apenas se movió, trabado o atascado por el tiempo. El descubrimiento envió un tril a través de su agotamiento. Era la primera pista de que la casa podría no ser lo que todos asumían que era. Pero los días continuaron difuminándose juntos, llenos de raspar, lavar, remendar y colapsar en la cama con músculos adoloridos y ojos cansados. A veces yacía despierta cuestionando si estaba romantizando las rarezas de la casa para distraerse de sus hardships. ¿Y si todas estas peculiaridades eran solo señales de mala artesanía y descuido? ¿Y si sus esperanzas eran solo fantasías a las que se aferraba para soportar la realidad de poseer un hogar que parecía demasiado pequeño para contener un futuro? Al mismo tiempo, un instinto profundo dentro de ella susurraba que esta casa había sido diseñada deliberadamente, creada con intención, que apenas había comenzado a descubrir. El tiempo que notó otra característica inusual, ese instinto se hizo más fuerte. Había costuras que no llevaban a ninguna parte, capturas magnéticas incrustadas detrás de paneles que parecían ordinarios, pequeños clics bajo sus yemas cuando presionaba a lo largo de bordes de ciertas paredes. Comenzó a darse cuenta de que la pequeñez de la casa podría ser una ilusión cuidadosamente creada. Aún así, mantuvo estas sospechas para sí misma. Lo último que quería era darles a otros más razones para ridiculizarla. Ya era el sujeto de demasiada atención no deseada. Cuando la gente preguntaba cómo iban las cosas, respondía simplemente bien. Esa palabra protegía su corazón de su juicio y guardaba la esperanza frágil que comenzaba a brotar dentro de ella. En el trabajo, notó un cambio en su propia postura. Se paraba un poco más alta, incluso en los días cuando la fatiga arrastraba sus miembros. El conocimiento de que regresaría a un lugar que le pertenecía alteraba su percepción de todo lo demás. Los viajes en bus se sentían un poco menos asfixiantes, las largas horas más soportables. Tenía una razón para seguir empujando adelante. Una tarde, mientras frotaba mugre de las paredes en preparación para repintarlas, sus uñas se engancharon en el contorno tenue de algo como un panel. Se inclinó más cerca, frotando el polvo, revelando una forma rectangular sutil oculta detrás de capas de pintura descolorida. Era casi invisible a menos que alguien mirara de cerca, pero ahora que lo había visto, no podía dejar de verlo. Su pulso se aceleró, presionó a lo largo de los bordes. El panel no se movió, pero podía sentir la promesa de movimiento debajo de él. Esa noche yació en la cama completamente despierta, mirando el techo. La excitación que trató de suprimir comenzó a pulsar constantemente a través de sus venas. La pequeña y destartalada casa que había comprado por $1 estaba cambiando, no físicamente, no aún. Su comprensión de ella estaba cambiando, remodelando los mismos límites de lo que creía posible. La casa se sentaba silenciosamente a su alrededor, conteniendo la respiración en la oscuridad, al igual que ella. En la quietud, sintió algo que no se había atrevido a creer en años. Anticipación. Era como si la casa hubiera estado esperando a alguien que no la desestimara como una broma, alguien que mirara más profundo en lugar de reírse del exterior. Parecía sentir que su nueva dueña estaba lista para comenzar a pelar las capas, y Lily sabía, con una certeza que la sorprendió incluso a ella, que estaba lista. El mundo exterior podía continuar ridiculizándola, podían poner los ojos en blanco y sacudir la cabeza, confiados en su superioridad. Pero nunca habían entrado en su hogar. Nunca habían presionado sus dedos a lo largo de las paredes y sentido el latido de la artesanía oculta debajo de la pintura. Inhaló lentamente, una sonrisa silenciosa tirando de sus labios en la oscuridad. Pensaban que había comprado una caja. No tenían idea de lo que estaba a punto de descubrir. La casa diminuta, la que todos se burlaban, estaba esperando mostrarle que pequeño era solo el comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de una electricidad silenciosa, una tensión que zumbaba debajo de la rutina cotidiana como una cuerda secreta esperando ser tocada.
Lily se encontró estudiando cada pulgada de la casa con nueva intención. Lo que una vez pareció meramente desgastado y apretado ahora parecía sospechosamente intrincado. Donde otros veían decadencia, ella sentía diseño. Su agotamiento del trabajo permanecía, pero la curiosidad hacía sus movimientos más ligeros, su mente más aguda. Incluso cuando arrastraba los pies a casa después de un turno de 14 horas, dejaba caer su bolso junto a la puerta y se arrodillaba para inspeccionar una costura en el piso, una junta en la pared o una ranura estrecha en el techo. La casa diminuta ya no se sentía completamente quieta. Se sentía viva. Una tarde, llevó una pequeña linterna y gentilmente presionó en la forma rectangular que había notado antes. Sus dedos se movieron a lo largo del contorno, sintiendo el leve dar debajo de una capa de pintura. Empujó más fuerte. Algo hizo clic, un sonido mecánico suave que la sobresaltó más de lo que debería. El panel se alejó ligeramente de la pared. Su pulso tronó mientras metía las yemas en la grieta y cuidadosamente tiraba. El panel se abrió como una puerta estrecha, revelando la cavidad oscura más allá. Por un momento, solo pudo mirar. Esto era imposible. No había razón para que un espacio existiera detrás de esa pared, no si la casa era tan diminuta como sugería el exterior. Levantó su linterna y apuntó dentro de la abertura. Un pequeño pasaje se extendía hacia adentro, apenas lo suficientemente ancho para que ella se arrastrara a través de él. Dudó, insegura de si debería celebrar o huir, pero la duda duró solo un aliento antes de que la curiosidad, esa fuerza silenciosa e insistente, la empujara adelante. Se deslizó adentro de rodillas, el haz de su linterna temblando ligeramente mientras se movía. El polvo se levantó en el aire, brillando como granos de plata. El pasaje bajaba en una pendiente gentil, las paredes forradas con vigas de madera que parecían inesperadamente resistentes y bien preservadas. Después de unos pies, el túnel estrecho se ensanchó en una habitación compacta pero adecuada. Era más grande que toda la casa visible arriba. Lily se congeló donde se arrodillaba, aliento atrapado en su garganta. ¿Cómo podía esto existir? ¿Cómo podía un espacio así esconderse debajo de una sola habitación en una estructura tan pequeña que casi parecía un cobertizo accesorio? Tomó nota de la habitación lentamente, dejando que la luz desvelara sus secretos. El piso era liso, el espacio notablemente limpio. Estanterías estaban construidas en los lados, vacías pero bien hechas. En una esquina, una estructura plegada captó su atención. La tocó con cuidado y sintió metal debajo de la capa de polvo. Tiró gentilmente y el objeto se desplegó en un pequeño escritorio adjunto con bisagras ingeniosas que le permitían retraerse en la pared. Lo miró con ojos muy abiertos, maravillándose de cómo algo tan funcional podía disfrazarse tan fácilmente. Una oleada de incredulidad la invadió. Todas esas voces burlonas de la calle arriba. Si solo pudieran ver lo que ella estaba viendo ahora. Se obligó a continuar explorando, arrastrándose más profundo en la habitación oculta. Su asa aterrizó en otra costura en la pared, otro panel. Lo presionó y se deslizó a un lado suavemente, revelando una escalera metida apretadamente adentro. Una escalera. En una casa que, por todas las medidas de lógica, nunca debería haber permitido tal cosa. Las escaleras eran estrechas y empinadas, pero resistentes. Sin dejar que el miedo la detuviera, subió. Mientras ascendía, el espacio se abrió en otra habitación aún, esta más ancha, más alta, con una pequeña ventana colocada alto en la pared. Cuando se acercó a la ventana, se dio cuenta de que daba al patio trasero, angulada de manera tan astuta que cualquiera afuera la confundiría con parte de una propiedad vecina, o quizás ni la notaría. La ventana enmarcaba una rendija de cielo y copas de árboles que nunca había podido ver desde el suelo. El aire aquí era más fresco, las paredes hechas de madera cálida que captaba la luz suavemente.
Cajones incorporados forraban una pared, sus manijas al ras y casi invisibles. Abrió uno al azar, encontrándolo vacío pero maravillándose de la precisión de la ingeniería. No era el trabajo de alguien que hubiera armado una estructura para apenas funcionar. Era belleza envuelta en utilidad, un tesoro oculto disfrazado de nada. Entonces se dio cuenta de que esta casa había sido diseñada por alguien brillante, alguien que creía que el espacio no era cuestión de tamaño sino de ingenio. Alguien que se preocupaba profundamente por transformar limitaciones en ventajas. Se sentó en el piso de la habitación oculta superior, la linterna descansando en su rodilla, su pecho subiendo y bajando rápidamente. El mundo arriba, la risa, el condescendencia, los juicios rápidos, se sentía distante, casi imaginario. Abajo aquí, la verdad existía. Abajo aquí, era más de lo que pensaban de ella. Había tomado una decisión que todos se burlaron, y esa decisión la había llevado a la maravilla. En ese momento, se permitió imaginar el futuro de nuevo. ¿Qué más podría estar oculto dentro de estas paredes? ¿Podría haber una cocina más funcional que el pequeño alcoba arriba? ¿Espacio para una cama que no hiciera que la casa se sintiera apretada? Habitación para invitados. ¿Espacio para almacenar pertenencias que nunca se atrevió a tener? Por primera vez, se atrevió a sentir el peso completo de la promesa de la casa. Su hogar era más de lo que jamás había esperado, era una oportunidad para construir una vida no definida por la escasez. Pasó los días siguientes continuando su exploración. Cada minuto libre se vertía en examinar el esqueleto de la casa con una fascinación que rayaba en obsesión. Descubrió otra escalera oculta que se plegaba sin problemas en el techo de la nueva habitación, y arriba de eso, un espacio loft que fácilmente podría convertirse en un área de dormir. El loft tenía paredes anguladas pero suficiente altura para moverse cómodamente. Otro panel en la esquina llevaba a un pequeño rincón perfecto para leer o simplemente retirarse del mundo. Se sentía como si el hogar se desplegara a sí mismo, habitación por habitación, expandiéndose desde adentro en una defiance milagrosa de su exterior diminuto. Más paneles revelaron compartimentos astutamente disfrazados. Almacenamiento bajo el piso lo suficientemente profundo para esconder maletas o ropa estacional. Una despensa estrecha que se desplegaba que hacía que la cocina original pareciera vergonzosamente incompleta en comparación. Incluso pequeños escondites para ítems que aún no poseía, había ganchos que se deslizaban de las paredes y se retraían suavemente cuando no se usaban, rieles para colgar cosas que desaparecían en ranuras limpias de madera. Componentes de madera elegantes hechos con detalle meticuloso. Mientras descubría cada nuevo secreto, se encontró riendo suavemente en incredulidad, alegría colándose en su expresión más libremente que en años. Había pasado tanto tiempo encogiéndose a sí misma para encajar en cualquier espacio diminuto que el mundo le permitía, que encontrar un lugar donde el espacio mismo se expandía se sentía como un milagro hecho solo para ella. Su confianza brotó y se extendió como luz solar cálida en su pecho. Se llevaba a sí misma diferente por la ciudad, incluso cuando oía las mismas bromas groseras de las mismas voces insensibles. Si solo supieran. Su burla perdió su filo, reemplazada por una luz privada que sostenía, un conocimiento demasiado precioso para compartir con cualquiera que no lo mereciera. Por las noches, yacía en su cama improvisada en la habitación secreta superior en lugar de la plana arriba, mirando la luz de la luna filtrarse a través de la ventana astutamente oculta. Sus ojos trazaban los ángulos de la madera, las curvas suaves del mueble incorporado, la artesanía asombrosa que alguien había vertido en cada pulgada de este lugar. A menudo se preguntaba sobre el diseñador, el arquitecto que soñó la estructura en existencia, y por qué tal brillantez había sido desestimada y abandonada. Se prometió a sí misma encontrar respuestas, pero primero continuaría descubriendo cada brizna, cada pulgada. Reclamaría estos espacios como suyos, convirtiendo misterio en memoria. Cada descubrimiento calmaba la parte de su corazón que había estado cruda desde la infancia,
El lugar donde la pérdida y la falta de hogar habían tallado cicatrices profundas. Una noche, mientras ajustaba una de las paredes deslizantes recién reveladas, encontró una pequeña marca grabada cerca del marco. La firma del arquitecto. Era simple, elegante y llena de orgullo. Sus dedos corrieron sobre las letras talladas una y otra vez, como si tocar el nombre hiciera que el arquitecto se sintiera un poco menos olvidado. Susurró en la oscuridad, no con tristeza sino con gratitud. Gracias, dijo, voz temblando con emoción que había sostenido en silencio por demasiado tiempo. Abajo en las habitaciones ocultas, rodeada de trabajo brillante que había pasado desapercibido por el mundo, Lily ya no era la mujer que otros veían. La mujer que compró una excusa de casa por $1. Era alguien viviendo en el corazón de una obra maestra secreta. Arriba de ella, el mundo burlón permanecía sin cambios por ahora, pero pronto sabía que todo cambiaría. Porque apenas estaba en el comienzo. La casa le había dado sus primeros secretos, y muchos más esperaban, esperando los ojos correctos para verlos. Estaba lista para descubrirlos todos. Y cuando el momento llegara, el mundo ya no se reiría. Cada nuevo descubrimiento cambiaba no solo la casa, sino a Lily misma. Lo que una vez se sintió como un compromiso ahora se sentía como una revelación desplegándose en etapas, un rompecabezas construido para recompensar paciencia e imaginación. Después de descubrir las habitaciones y pasajes ocultos, pasó sus tardes inspeccionando cada superficie con reverencia silenciosa. Este hogar ya no era meramente un refugio, era una obra de arte disfrazada de simplicidad, y cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que apenas había rascado la superficie de lo posible dentro de estas paredes. La primera transformación mayor comenzó en lo que una vez pensó que era la única habitación. Ahora, sabiendo que era solo una pequeña parte de la estructura completa, se acercó con un ojo diferente. El alcoba de cocina apretada de repente parecía como un marcador de posición temporal. Una noche, mientras trabajaba para limpiar y entender mejor los mecanismos detrás de los paneles deslizantes y el mueble plegable, tiró de un horror, un asidero, en una viga cerca del techo. La viga se movió ligeramente, luego descendió suavemente como un puente levadizo, desplegándose en una segunda superficie que se conectaba con la encimera existente. La transformación reveló una encimera adicional, resistente y elegante, duplicando el espacio de trabajo en un instante. Debajo de la encimera, pestillos ocultos liberaron una despensa larga y delgada que se deslizaba hacia afuera en rieles metálicos silenciosos, presentando estante tras estante de almacenamiento que nunca supo que estaba allí. Sintió su aliento atraparse en su garganta. No era solo astuto, era hermoso. Cada pieza encajaba perfectamente de vuelta en su lugar, como si la cocina hubiera sido diseñada por alguien obsesionado con maximizar el espacio sin sacrificar comodidad. Cuando pasó sus dedos a lo largo de la veta de la madera, sintió la artesanía en cada detalle. Esto no era un experimento hecho barato. Una por una, nuevas componentes se revelaron, haciendo que la cocina evolucionara de una esquina de supervivencia apretada en un espacio culinario completamente funcional y acogedor. Encontró compartimentos para utensilios de cocina, un cajón oculto para cubiertos, e incluso un bloque deslizante que se extendía en una pequeña mesa de comedor. Una puerta de gabinete delgada que asumió que contenía nada más que una escoba en realidad se abría para revelar un refrigerador delgado que zumbaba silenciosamente cuando lo probó. Todo había estado esperando, inactivo hasta ser descubierto y activado. Sus ojos brillaron con maravilla. La casa seguía ofreciendo momentos como ese, momentos donde solo podía susurrar al aire vacío, como si pensara que algún arquitecto invisible creía que incluso los hogares pequeños merecían lujo. Las habitaciones ocultas abajo la asombraron con su existencia, pero ahora las exploraba más profundamente, aprendiendo cómo cada espacio estaba diseñado no solo para existir, sino para servir. La primera cámara oculta que había descubierto,
la que había entrado tan cautelosamente, contenía más que solo estanterías y mueble plegable. Detrás de un panel deslizante, encontró un baño compacto. Un baño real, con una ducha que se plegaba hacia afuera como una flor de acero floreciendo. La base se deslizaba de debajo de un panel que duplicaba como espejo cuando se desplegaba. Y el inodoro estaba integrado sin problemas en una estructura que se sellaba cuando no se usaba. Cuando todo estaba guardado, la habitación parecía un espacio de almacenamiento ordinario, pero cuando se abría, revelaba comodidad que no se había atrevido a esperar. El día que pisó por primera vez en la ducha, lloró silenciosamente, dejando que el agua caliente corriera por su rostro y hombros, como si pudiera lavar años de tensión. Ya no tenía que compartir un baño con extraños. Ya no tenía que rogar por decencia, apresurarse a través de sus abluciones por miedo a que alguien golpeara la puerta. Aquí era respetada por paredes, por accesorios, por la mente pensativa que había construido este santuario. El baño se sentía como la prueba última de que no solo había escapado de su pasado, había llegado a algún lugar digno. El descubrimiento del espacio loft arriba fue igualmente transformador. Donde otros podrían ver solo una habitación en forma de cuña extraña, ella veía refugio. Colocó su colchón debajo del techo angulado y armó una luz de lectura suave cerca de la ventana oculta. El loft se convirtió en su retiro nocturno, donde podía mirar hacia arriba al cuadrado de cielo brillando tenuemente bajo la luz de la luna. En el amanecer temprano, rayos de sol se filtraban a través del panel estrecho, derramando oro cálido a través del techo de madera, haciéndola sentir como si despertara dentro de un amanecer secreto creado solo para ella. Debajo del loft, compartimentos adicionales se revelaron mientras aprendía el lenguaje de la casa. Ligeras indentaciones que significaban que un panel podía ser presionado, bisagras ocultas que traicionaban el contorno de un nuevo descubrimiento. En uno de tales espacios, encontró lo que solo podía describirse como un mini invernadero. La estructura presentaba paneles transparentes angulados para capturar luz natural a través de aberturas exteriores astutamente ocultas. Colocó su primera planta allí, un pequeño brote frondoso que había comprado con su dinero de propinas. Observarlo asentarse en su nuevo hogar, rodeado del suave brillo de la luz solar filtrada a través de las paredes, le dio un sentido de paz que nunca había conocido. El invernadero la llenó de sueños de más verde, de hierbas frescas para su cocina, de flores delicadas que cuidaría con esmero. Era como si la casa la invitara a nutrir algo hermoso, a crecer vida dentro de sus paredes ocultas, al igual que ella misma estaba creciendo. Cada nueva característica que desbloqueaba hacía que el espacio se sintiera más grande, imposiblemente más grande, hasta que el mundo de arriba, el que la juzgaba, comenzaba a sentirse más pequeño en comparación. Su casa ya no pertenecía a la categoría de hogares diminutos. Pertenecía a algo completamente diferente. Una estructura donde las limitaciones existían solo si uno elegía no explorar más profundo. El mueble, incluso cuando plegado, tenía elegancia. La madera brillaba con tonos ricos, marrones cálidos y dorados de miel, sugiriendo materiales caros. Cada mecanismo parecía construido con precisión y afecto, como si el creador se preocupara por cómo se sentiría el futuro dueño usándolo. Incluso el aire dentro se sentía diferente mientras restauraba vida a cada habitación olvidada. La arquitectura oculta parecía ansiosa de respirar de nuevo, como si la casa reconociera su presencia y respondiera con gratitud desvelando más maravillas. En un raro momento de pausa, se paró en el centro de su hogar reinventado, girando lentamente mientras tomaba nota de la transformación. Cada espacio ahora fluía al siguiente como las cámaras de un corazón diseñadas para nutrir sueños en lugar de bombear sangre. Cada puerta que abría revelaba potencial, cada esquina que exploraba susurraba posibilidad. Limpió las superficies hasta que brillaron, reparó daños pequeños dejados por el tiempo y trajo mantas suaves, almohadas y pequeños tesoros personales para calentar los espacios. Mientras cada habitación ganaba su toque, la casa comenzó a sentirse viva de nuevo. Ya no estaba olvidada, era amada.
Incluso las acciones más simples se convirtieron en actos de triunfo. Cocinar desayuno en la estufa astutamente revelada se sentía como una celebración. Sentarse a comer en una mesa que desaparecía con un empujón gentil la hacía sentir mareada. Lavar platos en agua corriente que no pertenecía a ningún casero la llenaba de orgullo. Se movía a través de las habitaciones descalza, sintiéndose anclada en el espacio que finalmente la daba la bienvenida. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Cada noche después, caminaba a través de los niveles ocultos de su hogar como si los redescubriera de nuevo. Su mano se deslizaba a lo largo de madera suave y metal pulido. Se maravillaba de cuán perfectamente todo encajaba, de cómo el sueño de una mujer y el genio de un arquitecto habían chocado en un lugar que la mayoría de la gente veía solo con ridículo. A veces se preguntaba cómo reaccionarían esos vecinos si supieran. Imaginaba sus ojos muy abiertos, su silencio atónito, su incredulidad. Imaginaba el momento en que su burla se disolvería en ohs, pero nunca se permitía amargura. En cambio, sentía una extraña compasión por aquellos que medían el valor solo por lo que podían ver en la superficie. Nunca habían aprendido a mirar más profundo. Ella sí, y porque miró más profundo, había descubierto no solo un hogar notable, sino el sentido de dignidad que había anhelado toda su vida. La casa, una vez desestimada como nada más que una broma, se había convertido en su palacio secreto. Un palacio astuto, cálido, sostenible y lleno hasta el borde de potencial. Era un testimonio de la imaginación, era una declaración contra aquellos que creían que el lujo solo podía existir en la extensión y lo obvio. Aquí, en este milagro de madera e ingenio, una mujer que había sido pasada por alto toda su vida encontró espacio para estirarse, para soñar. Las paredes ya no se sentían cercanas, el techo ya no presionaba hacia abajo. El mundo exterior podría seguir siendo cruel, pero dentro de esta casa, finalmente tenía todo lo que necesitaba. Y sentía que la casa aún no había revelado todo lo que tenía para ofrecer. Aún había paneles que no había presionado, espacios a los que no se había arrastrado, mecanismos que no había activado. El misterio no había terminado aún. Y no podía esperar por mañana. Mientras la casa florecía dentro de su exterior poco impresionante, la confianza de Lily creció con cada paso que daba dentro de ella. Su vida había cambiado de maneras tan profundas que apenas podía relatarlas sin sentirse abrumada. Y sin embargo, fuera de su santuario, nada parecía diferente. El exterior de la casa permanecía tal como el mundo lo percibía. Pequeño, risible, insignificante. Aún caminaba pasados sus vecinos con la cabeza baja y pasos silenciosos. Aún soportaba las mismas sonrisas y bromas susurradas. Pero ahora, detrás de su silencio, sostenía un secreto tan magnífico que sus imaginaciones superficiales no podían comprenderlo. No tenían idea de que debajo del revestimiento descolorido y el recorte astillado yacía un milagro de diseño ingenierizado con cuidado. Sin embargo, los secretos tienen una forma de avivar la curiosidad en otros. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles. La veían sacando cajas que parecían demasiado grandes para provenir de un lugar tan diminuto. Veían empaques de electrodomésticos de alta calidad descartados cerca de sus basureros y asumían que los estaba acumulando para un trabajo, no entendiendo que todo estaba siendo instalado dentro de su supuesta choza. La veían salir por las tardes con una sonrisa calmada en el rostro, ya no encorvada en autoprotección. Notaban que regresaba a casa con comestibles aptos para cocinar comidas reales en lugar de sobras de supervivencia. Algo en ella había cambiado innegablemente. Y la gente odia no saber. Comenzó con excusas pequeñas. Un vecino pasando por allí casualmente había extraviado un perro. Otro decía estar recolectando firmas para alguna petición comunitaria menor, o tocaba su puerta para preguntar si podía prestar una linterna porque la suya se había roto. Pedían entrar para hablar, para buscar algo que perdieron, para pedir prestado tiempo.
Cada solicitud estaba enmarcada como inofensiva, pero sus ojos brillaban con hambre y necesidad de ver lo que ocultaba. Lily podía sentir la intención debajo de su falsa amabilidad, y aunque era educada, nunca se movía del umbral. Ofrecía respuestas cortas y les deseaba un buen día, cerrando gentilmente la puerta contra sus miradas hondadoras. Aún así, su fascinación solo creció. Una tarde, mientras salía a recoger un paquete dejado por el cartero, un vecino anciano de enfrente estaba de pie silenciosamente en su camino. Siempre había sido reservado, nunca uno para indulgir en chismes. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en su bastón, y sus ojos serios se movían del techo a las paredes estrechas y de vuelta. Tus luces, murmuró más para sí mismo que para ella, vienen de lugares donde no debería haber habitaciones. El corazón de Lily dio un salto a alguien finalmente había notado. Simplemente asintió, manteniendo su expresión neutral. El viejo la miró intensamente, como si tratara de resolver un rompecabezas. Pero luego asintió de vuelta y se alejó lentamente sin otra palabra. Encontró su curiosidad silenciosa mucho menos intrusiva que el fisgoneo hambriento de otros. Aún así, se dio cuenta de que necesitaría ser más cuidadosa. A pesar de su deseo de privacidad, algo pronto sucedió que no podía controlar completamente. Comenzó con un accidente, del tipo que no podía haber predicho. Una tarde, abrió la ventana lateral en la habitación oculta superior para ventilar el espacio. El diseño de la ventana era astuto, camuflado desde la calle a menos que alguien mirara en el ángulo perfecto. Desafortunadamente, ese ángulo exacto era visible desde el jardín de al lado, donde dos mujeres estaban atendiendo un jardín mientras discutían ruidosamente chismes locales. Su conversación se congeló, sus cabezas se giraron al unísono, sus mandíbulas colgando abiertas. Vieron la ventana. Vieron que no pertenecía. Antes de que Lily pudiera cerrarla, una de las mujeres llamó su nombre con alegría exagerada, rogando venir y ponerse al día. Pero Lily no fue engañada, cerró la ventana oculta rápidamente y se retiró más profundo en el hogar, su pulso acelerado. Era demasiado tarde. El rumor ya estaba creciendo. Esa tarde, la gente se reunió en la calle en pequeños grupos, rostros girados hacia su casa una y otra vez. Dedos señalaban y los susurros se elevaban como viento alrededor de ella. Cuando salió a traer su ropa, no tomó mucho para que la historia se torciera en algo fantástico. Reclamos de que vivía en un hogar experimental extraño o que de alguna manera había expandido la propiedad ilegalmente, o incluso que albergaba algo sospechoso adentro. Solo fueron cuestión de días antes de que alguien demandara ver adentro. El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando un grupo de vecinos, incluyendo al anciano con el bastón, se acercó a su puerta principal temprano una tarde. Dudó, agarrando el picaporte con fuerza en su lado de la puerta. El golpe resonó con insistencia pero no agresión. Lo abrió lo suficiente para ver sus rostros expectantes. Sus expresiones estaban pintadas con incredulidad, envidia y algo parecido a desesperación. Suplicaban mirar adentro, solo una mirada, decían, solo un momento. Querían ver por sí mismos la verdad detrás de los susurros. El primer instinto de Lily fue rechazar, proteger su santuario. Pero otra parte de ella, la que recordaba incontables noches cuando fue menospreciada y desestimada, se agitó. No anhelaba vindicación, pero no podía ignorar la significancia de este momento. Estas personas se habían reído de ella, la habían escrito antes de darle una oportunidad. Ahora venían buscando maravilla de la persona que una vez se burlaron. Lentamente, cautelosamente, abrió la puerta más ancha y se hizo a un lado. Cuando entraron, el silencio golpeó la habitación como un rayo. La primera habitación visible, la que todos asumieron que era todo lo que había, ya había cambiado dramáticamente. La cocina expandida brillaba con encimeras cálidas y accesorios de última generación.
Cada línea y superficie susurraba calidad. La pequeña mesa de comedor se deslizaba de la pared con el empujón más suave, como magia invitada a actuar sin aplausos. Nada parecía barato o temporal, no quedaba rastro de el hogar que pensaban que conocían. Sus bocas colgaban abiertas. Una mujer presionó una mano a su pecho y retrocedió tambaleante en incredulidad. Otra extendió la mano para tocar la madera, pasando sus dedos a lo largo de la veta suave como si necesitara sentir prueba. El anciano dejó escapar una risa suave, no burlona sino asombrada. Pero eso era solo el comienzo. Sin esperar permiso, aunque sospechaba que no se atreverían a moverse sin su guía, caminó hacia un panel de madera impecable y empujó gentilmente. La pared se dividió sin problemas en una entrada, revelando una escalera que bajaba al misterioso nivel inferior. Jadeos siguieron, ojos se abrieron. Alguien ahogó un grito de shock. Les hizo un gesto para que la siguieran, pasos lentos y deliberados. Abajo, las habitaciones ocultas los deslumbraron. El mueble plegable, el uso brillante del espacio, la arquitectura ingeniosa. Cada detalle contradecía todo lo que creían sobre tamaño y comodidad. Murmuraban entre ellos, palabras como increíble e imposible cayendo de labios que una vez proferían ridículo. Oh, decían. Mientras estudiaban las habitaciones, Lily silenciosamente se hizo a un lado en las sombras, observando el cambio ocurrir en tiempo real. Las mismas personas que una vez la pensaron por debajo de ellas ahora trataban su hogar con reverencia, como si hubieran tropezado con una maravilla construida por manos de genios. Y entonces, mientras exploraban la pared lejana cerca del estante oculto, alguien captó vista de algo tallado en la madera. La pequeña grabación de la firma del arquitecto, una revelación que ella misma había trazado con dedos temblorosos. Una de las vecinas leyó el nombre en voz alta, con confusión era unfamiliar para ellas, sin embargo la precisión del tallado sugería orgullo y posesión. El anciano se acercó más, estudiándolo con ojos entrecerrados. Luego, lentamente, lágrimas brotaron en su mirada. Lo conocía, susurró en la habitación silenciosa. Lily se giró bruscamente. El hombre se apoyó más pesadamente en su bastón, como si el recuerdo lo hubiera debilitado. Explicó en una voz temblorosa que décadas atrás, un arquitecto había vivido en la ciudad que soñaba con diseñar hogares para aquellos que nunca podrían permitírselos. Hogares que no dependían del tamaño para sentirse lujosos, que usaban creatividad en lugar de costo para inspirar orgullo. Pero los inversionistas se burlaron de la idea, afirmando que la gente quería más grande, no más inteligente. El financiamiento se secó y el arquitecto desapareció de la vista pública, su sueño aplastado por la estrechez de otros. Esta casa diminuta era uno de sus prototipos, el único completado alguna vez. Lily escuchó, corazón latiendo fuerte, mientras la verdad se desvelaba como las paredes deslizantes que ahora conocía tan bien. No estaba simplemente viviendo en un hogar, estaba llevando adelante el legado de alguien cuya visión había sido rechazada, al igual que la suya una vez fue rechazada. Oportunidades negadas por los juicios estrechos de la sociedad. Mientras los vecinos continuaban su tour, hubo un palpable. Algo dentro de ella cambió de nuevo. Su orgullo ya no era tímido. Surgió de profundo dentro, resistente e inquebrantable. Cuando el grupo finalmente salió al aire fresco de la tarde, hubo un silencio entre ellos que nadie se atrevió a romper. Sus ojos se movieron hacia ella con respeto, respeto genuino por primera vez. Ya no veían a una mujer tonta con una casa ridícula. Veían a alguien lo suficientemente sabia para reconocer valor donde ellas solo veían burla. Veían a alguien que había triunfado donde ellas habían fallado. En los días que siguieron, otros intentaron visitar. Las solicitudes de tours llegaron de manera constante, creciendo en indagaciones ansiosas y ofertas. Su hogar se convirtió en el sujeto de especulación, admiración, incluso reverencia.
y sin embargo, no abrió sus puertas de par en par. Permitía solo a aquellos que verdaderamente parecían apreciar innovación y resiliencia, aquellos que preguntaban no por codicia sino por curiosidad y respeto. Comenzó a investigar al arquitecto, a través de archivos y artículos dejados para juntar polvo digital. Aprendió de sus intenciones, su corazón roto, su desaparición. Siguió su sueño con las yemas de sus dedos y se dio cuenta de que al elegir una casa de $1 cuando el mundo se reía, se había convertido en la guardiana de algo precioso y casi perdido. Lily entendía ahora que su historia y la del arquitecto estaban tejidas del mismo hilo. Defiance contra la creencia estrecha de mente de que el valor debe medirse en tamaño o costo. Sabía que el mundo eventualmente aprendería la verdad de esta casa. Y cuando lo hicieran, nunca se reirían de nuevo. Maravillarían ante la mujer que una vez vivió en el hogar en las sombras, que se convertiría en un testimonio de lo que la belleza puede crecer de ser subestimada. El hogar la había cambiado, pero pronto se dio cuenta de que ella cambiaría el mundo, comenzando desde dentro de la casa más pequeña que cualquiera había desestimado alguna vez. Una transformación que comenzó dentro de las paredes de la casa diminuta pronto encontró una forma de transformar a Lily misma. Días que una vez se difuminaban en uno al otro ahora se sentían distintos, vívidos y significativos, porque despertaba cada mañana con un propósito que se extendía mucho más allá de simplemente sobrevivir otro turno. La casa se había convertido en su santuario, su historia y su llamado. Y aunque el mundo fuera de esas paredes no había cambiado completamente, ya no podía disminuirla. Llevaba su dignidad en su espina ahora, en el levantamiento más firme de su barbilla, en el coraje silencioso de sus ojos. El diseño brillante del hogar no solo impresionó a sus vecinos, había restaurado su sentido de valor. Con esa restauración vino posibilidad. Cada mañana encendía la luz cálida dentro de las habitaciones ocultas, dejando que el brillo se derramara a través de madera y metal cepillado. Preparaba café en una cocina que se sentía diseñada para honrarla. Abría los paneles discretos del invernadero para regar sus plantas, inhalando el aroma de vida verde creciendo. Cada acto pequeño se había convertido en una celebración del futuro que ahora se permitía imaginar. Estaba viviendo una vida que una vez pensó reservada solo para otros. Aquellos nacidos en comodidad, aquellos lo suficientemente afortunados para ser vistos. Pero aquí estaba ella, con un hogar más extraordinario que cualquier cosa que el dinero hubiera dado a las personas que se burlaban de ella. Aún así, sabía que no podía permanecer oculta para siempre. El mundo ya estaba fisgoneando, hambriento de historias. Vecinos que una vez se apartaban ahora saludaban ansiosamente cuando salía. Algunos ofrecían cumplidos cortos sobre la maravilla en que su hogar había resultado ser. Otros se disculpaban torpemente por haber dudado alguna vez. En las disculpas, las aceptaba con gracia silenciosa, ofreciendo perdón sin conceder intimidad. Entendía que la admiración y el respeto no eran lo mismo que la amistad. Pero apreciaba el cambio no obstante. Había días en que cartas llegaban a su recién instalada caja de correo en el loft, portando nombres de estudiantes de arquitectura, diseñadores, periodistas. Habían oído rumores o visto clips capturados en teléfonos. Querían entrevistas, fotos, tours, artículos. Querían aprender de el milagro en que vivía. Algunas propuestas venían con ofertas de dinero, exposiciones, documentales. Lily puso la mayoría a un lado al principio, abrumada por la idea de exponer su orgullo y su vida tan públicamente. Había pasado tanto tiempo tratando de no ser visible que la atención repentina se sentía como una luz brillante bajo la que aún no estaba lista para pararse. Pero la casa tenía una historia también, y merecía ser conocida. Comenzó pequeño. Una revista de arquitectura se acercó con una solicitud gentil y respetuosa. Querían honrar al arquitecto desconocido detrás del hogar y su sueño de vivienda accesible y digna. Su sinceridad la conmovió.
No pedían titulares llamativos o reclamos sensacionalistas, se preocupaban por el legado, no por el chisme. Así que, después de mucho pensamiento, accedió. Permitió que una periodista visitara. Una mujer amable que escuchaba más de lo que hablaba, tomando notas con la reverencia de alguien tocando su historia. El artículo que siguió lo cambió todo. Contaba la historia de un arquitecto visionario cuya obra había sido desestimada por aquellos que carecían de imaginación. Cronicaba la construcción del prototipo, el final aplastante del proyecto, la desaparición del hombre que se atrevió a soñar diferente. Y luego contaba la historia de la mujer que había creído lo suficiente para dar a una casa olvidada una segunda oportunidad. Las fotos del interior, habitaciones multinivel, mecanismos ocultos, rincón de invernadero exuberante, asombraron a los lectores. El artículo se extendió rápido, recogido por outlets a través del país, luego a través del mundo. De repente, gente de ciudades que nunca había oído sabía su nombre. Admiraban su fuerza, su perseverancia, su negativa a dejar que la humillación definiera su camino. Su historia resonaba con muchos que luchaban como ella una vez. Inquilinos, padres solteros, gente pasada por alto y subestimada. Cartas de extraños que la agradecían por darles esperanza. Escribían de sus propios sueños de encontrar un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Lloró leyendo algunas de esas cartas, reconociendo a su yo anterior en sus esperanzas temerosas. Quería ayudarlos a todos. La casa misma parecía alentar ese deseo. Su diseño mostraba lo posible incluso cuando el espacio y el dinero eran escasos. Era una filosofía, una que podía cambiar vidas si solo el mundo la abrazaba. Comenzó a considerar cómo podría compartir ese mensaje más ampliamente. Pensó en el arquitecto cuyo nombre estaba grabado silenciosamente en un panel de madera, la persona cuyo genio había sido enterrado por ridículo. Sentía que le debía algo, no pago, sino justicia. Su creación merecía reconocimiento y Revival, su innovación, merecía un futuro. Así que comenzó a contactar. Encontró sus archivos antiguos, rastreó a sus últimos asociados conocidos, leyó entrevistas olvidadas. Descubrió que había fallecido algunos años atrás, nunca viendo su sueño florecer. La noticia la golpeó como un peso, la tristeza de un legado no cumplido. Pero incluso el duelo despertó propósito. Hizo una promesa entonces. Se convertiría en la guardiana de su sueño, asegurando que su trabajo ya no sería desestimado o ignorado. Y extrañamente, oportunidades parecían formarse alrededor de ella, como guiadas por la promesa que había hecho. Universidades la invitaban a hablar sobre su experiencia. Aceptó unas pocas invitaciones, nerviosa al principio, pero pronto encontró que hablar desde el corazón venía naturalmente. Describía cómo la dignidad no debería ser un lujo. Hablaba de cómo la innovación debe llegar a aquellos que más la necesitan. Jóvenes arquitectos se sentaban en silencio, garabateando frenéticamente mientras explicaba cómo un hogar, incluso el más pequeño, debe hacer que su dueño se sienta valorado. Tripulaciones de televisión querían entrar en su hogar, pero permaneció protectora. Permitía solo proyectos cuidadosamente elegidos, asegurando que la casa no se convirtiera en un espectáculo sino en un símbolo. Con cada historia contada, cada estudiante inspirado, podía sentir el legado del arquitecto cobrando vida de nuevo, un renacimiento largamente atrasado. Sus vecinos observaban todo esto desplegarse con una mezcla de admiración y vergüenza. Intentaban refrasear su ridículo pasado como curiosidad inofensiva. Pero su cambio de actitudes revelaba la verdad. La habían juzgado demasiado rápido, al igual que el mundo una vez juzgó al arquitecto. Y ambos juicios se habían probado vergonzosamente erróneos. Lily no guardaba amargura. Simplemente creció más allá de ellos. Cuando caminaba por su vecindario ahora, ya no se encogía debajo de miradas. Ya no aceleraba su paso para evitar ser vista.
Su presencia llenaba el espacio por el que se movía. Sus hombros se enderezaban, sus pasos confiados. Saludaba a la gente cortésmente, pero ya no necesitaba su validación. La casa le había enseñado que el valor viene de adentro, no de la aprobación de aquellos que solo ven la superficie. Tarde una noche, se paró en el loft debajo de la ventana silenciosa. El cielo era terciopelo oscuro salpicado de estrellas. Pensó en todos los años que se sintió atrapada en pequeñez, no físicamente sino emocionalmente. ¿Cuántas veces había creído que no era digna de más? Cuán fácilmente otros habían reforzado esa creencia. Sin embargo, aquí estaba en un hogar que desafiaba la misma idea de limitación. Se sentó junto a la ventana y abrió su cuaderno, el mismo en el que había escrito planes tempranos de reparación y bocetos de los espacios ocultos del hogar. Ahora las páginas estaban llenas de nuevos sueños. Planes para talleres, colaboraciones con non-profits, propuestas para vivienda comunitaria que abrazara diseño creativo. Cada línea que escribía se sentía como un paso hacia deshacer la injusticia que había enterrado el brillo del arquitecto, un paso hacia asegurar que gente como ella, gente que la sociedad pasa por alto, pueda vivir con dignidad y orgullo. Tal vez algún día, pensó, su hogar no sería el único de su tipo. Tal vez barrios enteros podrían surgir de innovaciones justo como esta, ofreciendo espacios donde la esperanza pueda echar raíces, incluso en las esquinas más pequeñas. Mientras cerraba su cuaderno, descansó su mano en la pared de madera a su lado, sintiendo su calidez. Este lugar le había dado más que refugio, le había dado voz, le había dado identidad, le había dado una misión. Por primera vez en su vida, el futuro se sentía enorme. Se recostó en sus almohadas suaves, la luz de la ventana oculta proyectando líneas plateadas tenues a través del techo. Respiró profundamente, permitiéndose saborear la paz que había ganado. No más se sentía sola con un edificio, se sentía como si ella y la casa respiraran al unísono, dos sobrevivientes que se habían encontrado cuando el mundo quería que fueran olvidadas. Sonrió, ojos cerrándose, llena de una certeza que nunca esperó sentir. $1 le había comprado una llave, pero el coraje había desbloqueado una vida. Mañana continuaría construyendo un mundo donde ningún sueño ni persona sería considerado demasiado pequeño de nuevo.